Hoy vamos a meternos de lleno a analizar un libro que ha dado mucho de qué hablar, Generación Idiota de Agustín Laje. Vamos a desglosar sus ideas principales. Bueno, para empezar, Laje arranca yendo al origen de la palabra idiota. Y no lo usa como un insulto. Se remonta al griego antiguo, donde el idiotes era simplemente la persona que se ocupaba solo de sus asuntos privados, alguien desconectado de la vida pública y del bien común. Y aquí está la pregunta que es el corazón de todo el libro, la que enmarca toda su crítica al mundo moderno. La tesis de Laje es que vivimos en una sociedad que se ha quedado estancada en la adolescencia. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo Laje define a este idiota de nuestros tiempos, porque según él, el concepto original se ha invertido por completo y de una forma bastante peligrosa. A ver, este contraste es clave para entender todo. El idiota griego se mantenía al margen de lo público, casi como reconociendo sus límites. En cambio, lo que Laje llama el idiota posmoderno es todo lo contrario. Exige que sus opiniones, sus caprichos privados y emocionales se conviertan en ley para todos. Y esta nueva figura, argumenta Laje, tiene rasgos muy claros. Es alguien que siente que su opinión, aunque sea improvisada, vale lo mismo que la de un experto. Se cree perfecto por encima de los hechos. Juzga y condena el pasado sin tratar de entenderlo, y sobre todo, rechaza la experiencia acumulada solo porque prefiere lo nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, Laje apunta a un cambio histórico radical en la forma en que valoramos la edad y la experiencia. Si miramos hacia atrás, en las sociedades premodernas, la cosa era muy distinta. La autoridad moral y política estaba en los ancianos. Pensemos en la antigua Roma, con el Senado, o en la tradición bíblica, donde eran la fuente de sabiduría. Incluso Platón decía que solo los mayores de 50 estaban listos para gobernar. Y esta frase de Cicerón lo resume a la perfección. La idea era que la sabiduría no es un impulso juvenil, sino algo que se cultiva, que se gana con el tiempo a lo largo de toda una vida. Laje nos muestra una línea de tiempo muy clara. Pasamos de un mundo premoderno donde mandaban los ancianos a la modernidad donde el ideal era el adulto productivo, y de ahí a la posmodernidad donde lo que se idealiza y se congela es la adolescencia. El resultado de esto es lo que él, citando a la antropóloga Margaret Mead, llama una cultura prefigurativa, o sea, un mundo al revés, donde los adultos terminan imitando a los jóvenes, y los padres, en lugar de ser una figura de autoridad, se convierten en amigos mayores de sus hijos. Claro, este cambio hacia una adolescencia eterna tiene consecuencias, y para Laje, la más profunda es una crisis de sentido generalizada. Según su análisis, los grandes relatos que antes nos daban un propósito, como la religión, la idea de progreso, la razón, se han derrumbado. Y en su lugar, lo que quedan son pequeños relatos muy personales, centrados en la identidad de cada uno. Se pierden esas anclas que compartíamos. Y ojo, que Laje no se queda solo en la teoría. Conecta esta crisis de sentido con datos muy concretos y tangibles, como por ejemplo, este preocupante aumento de la depresión mayor entre los jóvenes en Estados Unidos. En este vacío de significado, la vida deja de tener una narrativa coherente. En su lugar, se convierte en una especie de carrera frenética por acumular experiencias. Ya no se trata de construir una vida con sentido, sino de coleccionar momentos, todo impulsado por ese miedo a quedarse afuera de algo. Y Laje ve síntomas de esto por todos lados. En la moda, donde las causas políticas se vuelven un producto más. En la cultura de las celebridades, donde la fama ya no depende del talento, sino de estar visible todo el tiempo. Y en la política de identidad, que se enfoca en la construcción constante del yo. Ahora entramos en el papel de la tecnología. La Añejo no cree que la vida digital solo sea un reflejo de esta cultura, sino que activamente crea una nueva forma de prisión, un panóptico que construimos nosotros mismos. Es una idea interesante, a diferencia del panóptico de Foucault, que era una prisión donde la gente era vigilada a la fuerza. Este nuevo panóptico digital es voluntario. Somos nosotros los que nos exponemos constantemente a cambio de la validación de los likes. El poder aquí ya no obliga, sino que seduce.
Y aquí viene la inversión clave. La vida real empieza a parecer falsa, porque comienza a imitar a su propia representación digital. O sea, la gente ya no usa las redes sociales para mostrar su vida, sino que vive su vida para poder generar contenido. La imagen se vuelve más real que la realidad misma. Y este número es impactante. 6 horas y 45 minutos. Ese es el tiempo promedio que, según los datos que presenta LAGE, los adolescentes en Occidente pasan cada día frente a una pantalla. Una inmersión casi total en esta nueva realidad. Y todo esto, para LAGE, les sirve en bandeja de plata el terreno al estado niñera. El proceso es simple. Primero, se define a la gente como si fueran adolescentes que no saben decidir por sí mismos. Segundo, el Estado interviene con pequeños empujoncitos para guiarlos. Y el resultado es una población gestionada que depende del Estado para ser feliz. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al argumento final y quizás el más provocador del LAGE, su distinción entre lo que él llama una rebelión falsa, que es parte del sistema, y una rebelión verdadera, que sería contracultural. LAGE plantea que lo que hoy se vende como rebelión, el progresismo, la deconstrucción, las identidades fluidas, es en realidad la ideología dominante, un idiotismo útil para el sistema. La verdadera rebelión, según su visión, estaría en el lado opuesto, en defender estructuras como la familia, la historia y la libertad, convirtiéndose en una especie de emboscado que resiste desde los márgenes. Y esta cita, la verdad, resume su tesis central a la perfección. Para LAGE ha ocurrido una inversión total de los roles políticos. El sistema ahora se ha puesto la máscara de la rebelión. Así que, al final, el libro nos deja con esta pregunta flotando en el aire. En un tiempo de exposición total, donde el sistema nos empuja sutilmente, ¿qué significa realmente ser un rebelde? ¿Dónde está la verdadera resistencia en el siglo XXI?